Pedagógicamente, conocemos por laboratorio virtual a un espacio virtual que utiliza la tecnología con fines de brindar un alto nivel de interacción entre los estudiantes, el temario y los recursos pedagógicos que posee cada centro. Estos espacios logran que los estudiantes lleven a cabo todo tipo de prácticas de una manera simplificada, interactuando de diferentes formas según sean las necesidades del estudiante. Los profesores disponen de gran libertad para centrar las actividades y las prácticas, conociendo los distintos aspectos en los que el estudiante debe tener un particular esfuerzo. Por ende, se crea de interacción virtual tanto pedagógica como humana, que apoya que los estudiantes puedan realizar sus procesos de aprendizaje hacia el siguiente nivel. Aunque ha pasado por diversas modificaciones con el pasar del tiempo, el concepto de laboratorio virtual dio origen en 1997, cuando los primeros centros de investigación académica que vieron potencial en este concepto, comenzaron a llevar a cabo la idea de reunir profesores y estudiantes en espacios virtuales, donde se les brindara una manera de trabajar con mayor tasa de éxito. Poco después, en el año 2000, la idea de esta clase de laboratorios se encontraba extendida al grado de que se habían puesto normas a nivel global que podrían adoptar otros centros. Y a manera de llevar todo a un siguiente paso, la NASA creó un proyecto en el cual adoptaría las bases establecidas, mezclándolas con la idea de un entorno de la realidad virtual. Esto haría posible que alumnos y maestros pudieran coincidir de forma más realista en espacios pertenecientes a centros académicos sin ocupar de esfuerzos o desplazamientos, fomentando un aprendizaje más sólido. En informática, el laboratorio virtual es un sistema tecnológico, cuyo objetivo es simular el ambiente de un laboratorio real, y que, mediante simulaciones interactivas nos brinda la oportunidad de desarrollar las prácticas de laboratorio. Dichos laboratorios permiten que el usuario pueda desarrollar habilidades relacionadas con los experimentos, solo que desde distancia, además de que ayudan en cuanto a los conceptos básicos de observar, investigar, realizar actividades. Por otro lado, estos laboratorios pueden ser de ayuda para los estudiantes en el aspecto de la elaboración e intercambio de resultados, lo cual les da un papel importante en la educación a distancia, ya que permite llevar a cabo las conocidas prácticas de laboratorio desde cualquier ordenador dentro y fuera de cualquier centro universitario sin la necesidad de horarios preestablecidos. Para un funcionamiento correcto del laboratorio virtual, es necesario cumplir con estos requerimientos. 1. Una estructura de navegación que no sea lineal. Un entorno transparente que permita al usuario un control total, es decir, un rápido acceso a las distintas opciones por medio de una interfaz amigable. 2. Contar con un mapa de navegación. Dicho mapa funciona como guía para el usuario a la hora de explorar los contenidos y las actividades orientadas. 3. Autocontenido. Esto significa que no debe hacer referencia a otro objeto de aprendizaje, sino que más bien, debe tener contenido todo que se necesita para que el usuario pueda ampliar sus conocimientos. 4. Calidad del entorno visual. Tener un entorno visual que al usuario le sea agradable, incluyendo combinaciones multimedia. 5. Contener vínculos a Internet. Esto permite que el usuario pueda navegar a páginas donde existen fuentes de información más completas, y si es posible, en constante actualización, que hablen de temas que guarden relación con lo que se ve en el laboratorio. 6. Incluir preguntas interactivas. Hará más fácil que el usuario pueda autoevaluarse, devolviéndole la calificación y la respuesta correcta. 7. Presencia de audio. Mediante este, se podrá intercambiar opiniones sobre cualquier tema relacionado con la física, todo de una forma altamente interactiva. Got to go in.